Bienvenidos a su canal Aprende Mates. En el video de hoy estaremos hablando acerca de los números complejos. Veremos para qué se usan, cómo se representan, cómo hacer operaciones con ellos, entre otras cosas. Lo primero que vamos a hacer es plantear una incógnita. En los números reales, cuando tenemos una raíz de índice par, es decir, por ejemplo, una raíz cuadrada con un número negativo adentro, decimos que esa raíz no tiene solución en los reales. Pero, ¿qué pasaría en los complejos? ¿Tendría solución? Un número complejo es un número de la forma a más b, que tiene una parte real a y una parte imaginaria b. 2 menos 3i tiene una parte real 2 y una parte imaginaria menos 3. Pero, ¿y esa i qué representa? ¿Qué es? Y se denomina la unidad imaginaria, es igual a la raíz de menos 1. Esto nos permite calcular las raíces de índice par de los números negativos, entre otras muchas cosas. Para calcular, por ejemplo, la raíz de menos 100, por propiedad de los radicales, raíz de menos 100 es raíz de menos 1 por raíz de 100. Y como ya tenemos que raíz de menos 1 es igual a i, es i por raíz de 100. Ya raíz de 100 sí estaría definida. Una cosa muy importante para el trabajo con números complejos son las potencias de i. Las potencias de i nos sirven para hacer cálculos con los números complejos. I a la 1 es igual a i. I cuadrado es igual a menos 1. I cuadrado es igual a menos 1 porque i es igual a raíz de menos 1. Al elevarlo al cuadrado nos queda que i cuadrado es igual a menos 1. Y el cubo es igual, por propiedad de las potencias, a i cuadrado por i. I cuadrado es igual a menos 1 y i es igual a i. Entonces, i al cubo va a ser igual a menos 1 por i, que es menos i. I a la 4 va a ser igual a i cuadrado al cuadrado, que esto va a ser igual a menos 1 al cuadrado, que va a ser igual a 1. I a la 4 es igual a i a la 0, que es igual a 1 también. Las potencias de i tienen un ciclo de 4. Se repiten cada 4 potencias. Es importante destacar que para hallar cualquier potencia de i, lo que podemos hacer es coger el exponente y dividirlo entre 4 y analizar el resto. Veremos ahora cómo se analiza ese resto. Tenemos i a la 17. Cogemos el exponente 17, lo dividimos entre 4. 17 deja resto 1 con 4, por lo que i a la 17 es igual a i a la 1, que i a la 1 es igual a i. Y a la 20, 20 deja resto 0 con 4, por lo que es igual a i a la 4, que es igual a 1. Recuerden que i a la 4 es igual a 1, es igual a i a la 0. Y a la 38, 38 deja resto 2 con 4, por lo que es igual a i al cuadrado, que esto es igual a 1. Y a la 103, 103 deja resto 3 con 4, por lo que es igual a i a la 3, que es igual a menos i. Con esto podemos calcular cualquier potencia de i, solamente analizando el resto que deja su exponente con el 4. Veremos ahora cómo se hacen las operaciones con los números complejos. Empezaremos con la suma y la resta. La suma y la resta de números complejos se hace similar a los números reales. Lo que aquí debemos sumar la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Aquí tenemos un ejemplo de suma y un ejemplo de resta. En la suma lo que hacemos es parte real aquí, sumamos la parte real y la parte real, 2 más 4, y sumamos la parte imaginaria con la parte imaginaria, 3 más 5. 2 más 4 más 3 más 5 por i. Eso es igual a 6 más 8i. En la resta es similar. Tenemos 2 más 3i menos 4 más 5i. Parte real con parte real. 2 menos 4, parte imaginaria con parte imaginaria. 3 menos 5. Entonces nos quedaría menos 2 menos 2i. Esto es bastante sencillo, así que pasemos ahora a la multiplicación. La multiplicación de dos números complejos se hace de la siguiente manera. Tenemos que los números complejos tienen forma de binomio. Así que tenemos que aplicar distributiva para la multiplicación. Así es como se hace la multiplicación, aplicando distributiva entre los dos números complejos. También tenemos el hecho de que i cuadrado es igual a menos 1, lo que nos ayuda
a eliminando la i cuadrado que nos queda a multiplicar estos números complejos. Tenemos que 2 por 4 es 8, 2 por 5i es 10i, 3i por 4 es 12i y 3i por 5i es 15i cuadrado. Agrupamos los términos semejantes, ponemos i cuadrado igual a menos 1 y nos quedaría menos 7 más 22i. Así es como se hace la multiplicación de números complejos. Pasaremos ahora a la división. La división de números complejos sí tiene sus características, ya que no es igual a la división que realizamos comúnmente. Para realizar la división de números complejos se multiplica el numerador y el denominador por el conjugado del denominador. El conjugado de un número complejo a más bi es a menos bi. Es decir, se le cambia el signo a la parte imaginaria. El conjugado de a menos bi es a más bi. Aquí tenemos un ejemplo: 2 más 3i entre 4 más 5i. Esto va a ser igual a multiplicar el conjugado por el numerador y por el denominador. Aplicamos distributiva porque esto es una multiplicación de los números complejos arriba y abajo, y nos quedaría de la siguiente manera: 2 por 4, 8, 2 menos 10i más 12i menos 15i cuadrado. Agrupamos términos semejantes, recordemos que i cuadrado es igual a menos 1, aquí abajo hacemos lo mismo, nos quedaría 16 más 20i menos 25i cuadrado menos 20i. Lo que tenemos que hacer es agrupar términos semejantes, simplificar estos dos i, estos 2 menos 20i, y nos quedaría abajo 41, porque recordemos que i cuadrado es igual a menos 1. Luego nos quedaría 2i más 23 sobre 41, que para que sea un número complejo normal, tendríamos que esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. 23 sobre 41 más 2 sobre 41 por i. Así se realiza la división en los números complejos. Pasaremos ahora a cómo se grafica un número complejo en el plano de coordenadas. ¿Cómo se representa un número complejo? Para representar un número complejo a más bi, tenemos que saber que las coordenadas de donde indica su vector en el plano son a, b, a, b, aquí tenemos el punto, y todo número complejo sale del origen del sistema de coordenadas. Es un vector que sale del origen, sistema de coordenadas, y ahí lo tenemos. Ese es el número complejo representado. Ahora pasaremos a ver la forma polar de un número complejo. La forma polar de un número complejo z igual a más bi tiene dos partes. La magnitud, que la magnitud del número complejo z se representa así de esa manera, como módulo de z es igual a raíz de a cuadrado más b cuadrado. Esta magnitud nos indica la distancia del número complejo al origen en el plano complejo. Es la distancia de ese vector que dibujamos en la diapositiva anterior. Ahora pasaremos a la otra parte de la forma polar, que se denomina el argumento. El argumento de un número complejo z se define como el ángulo que forma el segmento de recta que une el origen con el número complejo y el eje real positivo. Es decir, el ángulo que se forma entre el eje real positivo y el número complejo. En sentido antihorario, partimos del eje real positivo. Imaginemos aquí un eje de coordenadas. Este es el eje real positivo y este es el vector. Así hagamos el ángulo que se forma. Vamos a dibujarlo mejor. Tenemos aquí un eje de coordenadas. Este es el eje real positivo y este es el vector. Es este ángulo que se forma aquí. Es ese ángulo en sentido antihorario. Entonces tenemos que, para hallar el argumento de z, tenemos la siguiente fórmula. Argumento de z es igual al cotangente de b sobre a. A, por supuesto, como es una división, el denominador siempre tiene que ser distinto de 0. Tenemos que el argumento de z es igual al cotangente de b sobre a. Pero por la naturaleza de esta división que tenemos aquí, nos queda que la cotangente esta nos da igual valor para cuando el número complejo es a menos bi y cuando es menos a más bi. Sin embargo, esos números complejos no son iguales, por supuesto. Lo que tenemos que analizar en este punto es
Si el número complejo está en el segundo cuadrante, A es menor que B y B es mayor que 0, hay que sumar 180 al ángulo obtenido. Si el número complejo está en el segundo cuadrante, es decir, que A es menor que B y B es mayor que 0, le sumamos 180 al ángulo que nos dio la cotangente de B sobre A. Si el número complejo está en el tercer cuadrante, es decir, A es menor que 0 y B es menor que 0, hay que restar 180 al ángulo obtenido. Ahora, si A es igual a 0, es decir, que esto no se puede hacer de esta manera, el argumento es 0 grados si B es igual a 0, 90 grados si B es mayor que 0 y 270 grados si B es menor que 0. Si A es igual a 0, el argumento de Z es 0 grados si B es igual a 0, 90 grados si B es mayor que 0 y 270 grados si B es menor que 0. Ahora, ¿cómo calcular el módulo y el argumento de un número complejo? Tenemos un número complejo, z igual a 2 más 3i. El módulo de ese número complejo es raíz de a cuadrado más b cuadrado, es decir, raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, eso es igual a raíz de 13. Y el argumento es arcotangente de b sobre a. Como b y a aquí son mayores que 0, no hay que sumarle nada al ángulo, entonces el ángulo nos quedaría 56,31 grados. El número complejo nos quedaría z es igual a raíz de 13 por coseno de 56,32 más i seno de 56,32. Aquí vemos otra representación de los números complejos, así como cómo se halla el ángulo y el argumento de ese número complejo para poder representarlo en el gráfico. Y hasta aquí el video.